Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Muchas gracias por participar en esta iglesia. Cada día Dios permite para nosotros, ¿no? Porque la Biblia dice, el dueño del tiempo es Dios. Dios permite el tiempo para nosotros. Si no permite, no podemos vivir, ¿no? Entonces, ¿qué significa que estamos aquí en la iglesia? Esto es, Dios permite este momento y este lugar para que podamos escuchar la palabra de Dios. Durante esta semana, nosotros estamos estudiando, estamos escuchando la palabra de Dios. Entonces, este momento tan precioso y tan importante, por eso, especialmente Dios permitió este momento. Entonces, por favor, escuchen atentamente, abriendo nuestros corazones. Vamos a orar para iniciar. Vamos a orar. Dios, te damos las gracias por permitirnos el seminario de la Biblia, el lugar y el tiempo en que podemos hacer el estudio de nuestra vida. Estamos reunidos con nuestros familiares, conocidos, invitados para resolver el problema de la vida. Sabemos que la Biblia es palabra de Dios y únicamente a través de la Biblia podemos conocer a Dios. Por tanto, te pedimos que abras nuestros oídos y nuestro corazón para entender tu voluntad claramente y también enséñanos lo que tenemos que saber y haznos ver lo que viene después de la muerte a través de la palabra de la Biblia. Aunque estamos cansados, pero estamos ante tu palabra, por favor, abre nuestros oídos y nuestros corazones para que entendamos la voluntad de Dios. Dejamos todo desde el inicio hasta el fin del seminario. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Ayer hemos visto las palabras, primer día, cómo conocer a Dios, viendo al Espíritu que está dentro de nosotros y viendo la creación que nos están rodeados. Todas esas cosas están escritas en la palabra de Dios, que es la Biblia. Sí, están escritas en la Biblia, explicando, ¿no? A través de la Biblia nosotros estudiamos estas cosas, sobre estas cosas. Y además, tras comparar la Biblia con este mundo creado, nos he comprobado que todos son ciertas, todo igual, que dice en la Biblia y el mundo creado. Dios dejó muchas pruebas de la creación en la tierra para que pueda creerlo cualquiera persona. Entonces, hoy día vamos a ver estas cosas. Y en la Biblia no solamente están escritas acerca de la creación, sino también sobre los hechos históricos. Sí, también sobre los hechos históricos. En la Biblia podemos encontrar toda la historia de la humanidad, la de pasado, presente
y futuro. Sí, a través de la Biblia podemos entender, podemos conocer todo. En la Biblia está escrita la historia de la humanidad desde su comienzo, y lo más sorprendente es que también nos dice cómo será el futuro, sí, hasta fin también. La Biblia nos enseña el lugar donde empezó la humanidad. Entonces, sí, la Biblia explica sobre esto, dónde empezó la humanidad. ¿Han escuchado sobre el huerto del Edén? Sí, huerto del Edén. Sí, muchas veces hemos escuchado, ¿no? Es el lugar donde vivieron las primeras personas, Adán y Eva, ¿no? Hay la explicación acerca de esto en la Biblia. Sí, ¿por qué? La Biblia es la palabra de Dios, y ese Dios, creador del mundo, por eso puede explicar en la Biblia qué es la palabra de Dios, qué es el libro de Dios. Por eso, cómo empezó, en dónde estaba el huerto del Edén, la Biblia explica sobre esto. Vamos a ver Génesis capítulo 2, versículo 8 al 9, explica sobre esto. Yo voy a leer. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto es explicación sobre el huerto del Edén. La Biblia dice que las primeras personas, Adán y Eva, vivieron en el huerto del Edén. Y también nos dice que este huerto existió dentro de este mundo. Sí, este mundo. Yo fui a la iglesia desde pequeño, pero nadie me enseñó que el huerto del Edén estaba en la tierra que estamos viviendo. Yo pensé que estaba en algún lugar del cielo. Nadie explicó exactamente. Sí, entonces solamente imaginaba. Pero hace 23 años, cuando aprendí de la Biblia, vi pruebas, la verdad, ¿no? Que me enseñaron que el huerto del Edén existió en este mundo exactamente. Y eso me sorprendió mucho. 23 años. Honestamente, aunque iba a la iglesia antes, a veces que parecía que creía en Dios, pero otras veces no. Sí, no tenía seguridad del existencia de Dios, de la verdad de la Biblia. Sí, no tenía seguridad. Hace 20 años, antes de 20 años, 23 años. Pero cuando supe este hecho asombroso del huerto del Edén, todo se ha solucionado. Estuve seguro de la existencia de Dios y que la Biblia es verdad. Entonces es tan importante para entender la verdad a través de la Biblia. No es mi pensamiento. Desde ayer les digo continuamente, la fe verdadera no es mi pensamiento, no es mi sentimiento. La palabra de Dios es cierta y tiene criterio exacta, y esto es la verdad. Entonces, tenemos que chequear a través de la Biblia sobre nuestra fe. Entonces, después de esto, yo creía más seguramente.
Mire, si tenemos la dirección, es fácil encontrar un lugar, ¿no? Sí, es muy obvio. En la Biblia está la dirección que ubica el huerto del Edén. Esto es la dirección. Yo voy a leer. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Avila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay ahí también de belio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Itegel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates, dice. Aquí dice, en el huerto del Edén fluían 4 ríos, ¿no? Aquí explicando. Nombre de ellos son Pisón, Gihón, Itegel y Éufrates. ¿En dónde estaba el huerto del Edén? Definitivamente podemos decir que estaba en el Medio Oriente, en Irak exactamente, en nuestra época, en Irak. Vamos a averiguar por qué así. Sí, desde ahora vamos a averiguar. Mire, esto es el mapa del Medio Oriente. Vean este mapa. Este es el río Tigris. Ahora está fluyendo. Sí, existe ahora. Tigris. Pero este nombre es antiguo, el río Itegel, el idioma hebreo que dice en la Biblia. Entonces, Itegel y Tigris es igual. Itegel, Tigris, ahora está fluyendo. Y este es el río Éufrates, cuarto río, que dice en la Biblia. Estos 2 ríos pasan por Bagdad, que es la capital de Irak. Y finalmente estos ríos entran al Golfo Pérsico. Entonces, podemos pensar que, según la Biblia, el huerto del Edén estaba en Irak, en el Medio Oriente. Pero, hay problema, si este es el lugar donde estaba el huerto del Edén, ¿dónde están los otros 2 ríos? ¿Dónde están? Si aquí estuvo el huerto del Edén, también deben estar los otros 2 ríos, ¿no? Según la Biblia. Pero, ¿dónde están? Ahora no existe. En la Biblia explica sobre este lugar. Hay explicación. Ezequiel 31:18, yo voy a leer. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Pues derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra, dice. Entre los incircuncisos yacerás con los muertos a espada, dice. Aquí dice, los árboles del Edén en lo profundo de la tierra, dice, ¿no? Dice que el huerto del Edén fue derribado. Entonces, el río debe estar debajo de la tierra. Por eso, para encontrarlo, analizaron la tierra para confirmar esto. Estados Unidos mandó un satélite para que tome las fotos
a las profundidades de la tierra. Aquí dice, periódico dice, la nave espacial Colombia descubrió un antiguo río debajo del desierto, dice. También, la zona por donde fue hallado el antiguo río sepultado debajo del desierto también era una tierra abundante de recursos naturales, dice. Así, asombrosamente, encontraron grandes rasgos de ríos a 5 metros debajo de la tierra. Al final, encontraron los 2 ríos perdidos. Esto, en debajo de la tierra, los 2 ríos. Mire, este río es Tigris, que pasa ahora también. Esto es Éufrates. Y son restos, 2 ríos perdidos, Pisón y Gihón, descubrieron. Entonces, podemos decir que aquí estaba huerto del Edén. Científico de nuestra época descubrió esta verdad. Vamos a ver un video, vamos a ver. 이들 모래 언덕은 수천 톤의 모래로 이루어져 있습니다. 바람에 날린 작은 모래가루는 가장 낭만적이고 영원한 사막의 이미지를 연출해내는데요. 반쯤 얼어붙은 바다가 바람에 의해 끝없이 물결치는 것 같죠. 정말 놀라운 것이죠. 광활한 고요함이 우리를 압도합니다. 영원성이 있죠. 이곳에서는 아무것도 변하지 않는다고 믿게 되지만 그것은 환상에 불과합니다. 이 모래바다 아래에는 놀라운 비밀이 놓여 있습니다. 1981년 모래사막 225km 상공에서 우주왕복선 콜롬비아호는 이 사막을 내려다보고 특수 사진 촬영을 했습니다. 그 결과는 정말 놀랄만한 것이었습니다. 적외선 촬영은 평평하고 황폐한 넓은 모래면 대신 산과 강, 계곡을 드러냈습니다. 사막의 표면에서 불과 몇 미터 아래에 숨겨진 세상을 폭로한 것입니다. 모래층을 면밀히 조사한 결과 사하라 사막이 3,500만 년 전에는 한때 푸른 강도와 초원을 가진 비옥한 사바나 지역이었음이 드러났습니다. 세월이 흐르면서 지구 기후의 작은 변화가 생명을 시들고 죽게 만든 거죠. 우리는 사막이 영원하다고 생각하지만 사실 사막은 끊임없이 변화하고 있습니다. Así, ciencia de nuestra época descubrió el vestigio de 2 antiguos ríos perdidos. Sí, es verdad. Y hay una prueba muy segura de que este lugar es el huerto del Edén. Es esta imagen, mire, esta imagen. ¿Saben qué es esto? Sí, ¿qué es esto? Esto es petróleo, ¿no? Petróleo. El 70% del petróleo del mundo sale de este lugar, Golfo Pérsico. Sí, así, petróleo. Golfo Pérsico. Mire, esto es el dibujo de la cantidad de producción de petróleo. Sí. En el Golfo Pérsico, bastante mucho. 70%. ¿Por qué? Porque aquí estaba huerto del Edén.
solo por la arena no podría crear petróleo, no podría. Para hacer petróleo se necesita que muchos animales y plantas sean entrados de repente en la tierra. También debe haber una constante temperatura alta y presión en la tierra para hacer petróleo. Aquí dice, Ezequiel dice, los árboles del Edén fueron derribados. Dice, pues derribados serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra. Según esta Biblia, este versículo, podemos entender huerto del Edén derribado en la tierra, y por esto podemos tener petróleo. Mire, los animales y plantas del huerto del Edén fueron sepultados y se descompusieron con mucha energía y presión para después convertirse en petróleo. En este lugar hubo muchísimos animales y bosques. Estos se convirtieron en petróleo. Por eso, aquí en el desierto hay petróleo. Por eso, se dice que el petróleo viene de los animales y plantas sepultados por el diluvio de Noé. Aquí, periódico dice, el petróleo se formó por los animales que se enterraron en el diluvio de Noé. Muchos científicos de acuerdo con esto y había probado a través de varias investigaciones. Sí, científicamente podemos entender, científicamente ya aprobado. Como hemos visto hasta ahora, el huerto del Edén existió en el lugar de ahora es Irak y que estaba en el Medio Oriente. Entonces, podemos decir que el huerto del Edén existió realmente. Sí. A través de la Biblia podemos conocer esta verdad. La Biblia no es mentira, ¿no? Que el huerto del Edén en verdad haya existido, significa que la Biblia es verdad y que Dios existe. Así podemos entender. También, si el huerto del Edén es verdad, entonces todo lo demás de la Biblia es verdad. Podemos pensar así lógicamente. Sí. Adán y Eva vivieron en el huerto del Edén y tuvieron descendientes y fueron creciendo. Pero en Génesis capítulo 6 dice que las personas cometieron muchísimos pecados. Por eso dice que Dios juzgó este mundo con agua. Eso es el diluvio de Noé. Veamos Génesis capítulo 6. Y aquí está escrito la historia del diluvio de Noé. Voy a leer rápidamente este contenido. Voy a leer. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero
Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Esta historia conocemos bien, ¿no? Esto es la historia diluvio de Noé. Si resumimos esto, podemos ver lo siguiente. Mire, en la época de Noé, las personas cometieron muchísimos pecados. El mundo se llenó de pecado y por eso Dios decidió juzgar al mundo con agua. Pero Dios amaba a las personas, por eso, aunque habían pecado, planeó una manera para poder perdonarlos y así salvarse del juicio. Ese plan fue el arca. Entonces, el hombre que se arrepintió ante Dios fue Noé. Dios le dijo a Noé que construyera un arca, porque iba a juzgar al mundo con agua. Noé construyó el arca y predicó a las personas: súbanse, por favor, súbanse al arca, porque Dios juzgará a este mundo con agua. Aunque Noé predicó sin parar, las personas no lo escucharon, se burlaron de él y lo tomaron como broma. Porque hasta esa época nunca lluvia. Entonces, no creían. El arca fue construida y un par de cada animal se subió, con los familiares de Noé, en total 8 personas. La puerta del arca fue cerrada. Cuando esto sucedió, empezó a llover. Finalmente. Entonces, las personas corrieron hacia el arca, golpearon la puerta y pidieron que los salvara. Pero la puerta, una vez cerrada, no se abrió. Sí, no se abrió. Por este diluvio mundial, solamente los familiares de Noé y él sobrevivieron y todos los demás murieron. Eso no es una cuenta de niño. Sí, no es una cuenta de niño. La Biblia no es un libro infantil, ¿no? Sino la palabra de Dios. Palabra de Dios. Así fue el diluvio de Noé. En otras palabras, el mundo, este mundo en el que vivimos en un tiempo, fue completamente destruido por agua. Sí, es verdad. Hizo un video imaginando esta escena para que pueda entender bien. Entonces vamos a ver este video, una escena de diluvio de Noé.
la tierra también salió el agua también. Miren, esta escena muy adecuada con el versículo de Salmos. Salmos capítulo 104, 6 dice: con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. Sí, muy adecuado, hizo muy bien. Continuamente vamos a ver. Así, esta tierra que vivimos se ha hundido completamente por el agua en este momento. Ahora debemos de discutir si esto es verdad o no. Debemos que discutir. Si esto es verdad, entonces la Biblia también es verdad, ¿no? También Dios está vivo. Y también juzgará al mundo por el pecado. Esto significa que también existe el cielo y el infierno del que habló Dios. Por eso necesitamos creer, y para eso hay que comprobarlo, ¿no? ¿Es verdad o no? Y también, si esto es la verdad, debería existir por todas las partes de la tierra muchas pruebas de que se hundió esta tierra por el agua completamente. ¿Sí? Vamos a averiguar las pruebas del diluvio de Noé. Sí, vamos a averiguar. Y si es verdad, podemos creer. Mire, esto es el monte Everest, el monte más alto del mundo. La altura es 8.848 metros. Muy alto, ¿no? Más alto el mundo. Pero en aquí se descubrieron muchos fósiles de conchas. Mire, estos son fósiles de conchas. ¿En dónde viven las conchas? ¿En dónde? Sí, en Chimbote aquí, ¿sí? El mar, ¿no? Viven en el mar, no en monte, de altura 8.000, más o menos 8.000. Pero, ¿por qué? Porque descubrieron el monte Everest. Viven en el mar, fósiles de conchas. Conchas viven en el mar. ¿Cómo podríamos encontrar una concha en un monte de 8.000 metros? ¿Cómo? ¿Alguien los trajo? ¿Hermano Piero trajo ahí? ¿Sí? ¿Para que sacan las fotos para Facebook? No puede. Imposible, ¿no? Estos fósiles están a una altura imposible de alcanzar para las personas. Pero, ¿cómo están ahí? ¿Cómo? Con esto podemos saber que el diluvio que cubrió el monte fue verdad, ¿no? Después del diluvio subieron los montes y descendieron los valles.
Salmos capítulo 104 explica sobre esto. Miremos pantalla. Yo voy a leer. Subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Sí. Después del diluvio ocurrió esta situación. Estas cosas no se puede explicar sin el acontecimiento del diluvio de Noé. Otras pruebas del diluvio de Noé es lago del sal. Si ven aquí, mapa del mundo, los puntos negros son lagos de sal. Hay lagos de sal en lugares que están a miles de kilómetros del mar. Mire, ¿conocen Uyuni en Bolivia? ¿Conocen Uyuni? La altura es 3.400 metros, pero aquí hay un desierto de sal. Mire, esto es ladrillo de sal. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué es así? Después de que el agua del diluvio de Noé sale, se crean hoyos. El agua del mar queda atrapada en estos hoyos y después es evaporada por el sol, dejando la sal. Así está, ¿sí? De repente no funciona mi cabeza, ¿sí? ¿Entienden? Sí, así hizo, ¿sí? Existe en Bolivia. Por esta razón se crean estos grandes desiertos de sal, ¿no? No puede salir agua a una altura de 3.400 metros. Pero no solamente pasó esto, sino que el agua cubrió todo el mundo. No solamente Bolivia. Entonces, no solamente podemos encontrar estos lagos de sal en Bolivia, sino que hay más por todo el mundo. También aquí en Mongolia. Mongolia está a miles de kilómetros de mar. No hay mar en este país. Yo estaba ahí durante 6 meses como misionero unos años atrás. Visité un lago de sal, se llama Chagangnor. Significa lago blanco. Yo saqué esta foto. Sí, eso no es nieve, es sal. Aquí también hay sal. Yo lo probé. Realmente era salado, mire. Sí, realmente. Por eso, mi cara como así. Muy salado. Tan salado. Realmente. Sí, yo probé. Pero vamos a pensar, ¿cómo? ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cómo? Sin diluvio de Noé no podemos entender. Esto es prueba de que el agua del diluvio cubrió todo el mundo. Sí, todo el mundo. Para las personas que todavía no pueden creerlo, Dios dejó una prueba muy segura. Otra prueba. Vamos a pensar. Si el arca de Noé existiera ahora, hasta ahora, ¿lo creían ustedes? Mire, aquí, Génesis, capítulo 8, versículo 4. Miremos pantalla y leamos juntos. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Aquí explica muy exactamente. ¿Dónde reposó el arca?
¿Dónde? Aquí dice, en el monte Ararat. Aquí aparece nombre exactamente. ¿Por qué? Esto es verdad. Por eso puede decir así, el nombre exacto. Pero, mire, si vemos este mapa, el monte de Ararat se ubica en la frontera de Turquía y Rusia, hasta ahora. Este monte Ararat realmente existe hasta ahora. Hasta ahora. Dice, el arca de Noé está sepultada en el monte Ararat a una altura de 5.165 metros. Encontraron el arca a una altura de 5.165 metros del monte. El explorador francés Fernando Navarra cortó una pieza del arca cuando subió el monte Ararat. Y también de una satélite ha sacado estas fotos. Mire, esto es una prueba muy decisiva, ¿sí? Esto es un periódico de Hong Kong. En el año 2010, científicos cristianos de Hong Kong y científicos de Turquía subieron al monte y encontraron al arca y sacaron el video, las fotos. Entonces, vamos a ver esto, el video. Yeah. You see the other side and let's go. 嗱，我見到兩邊都係牆係木，但係下邊咧，下邊係咪木嚟嘅咧？我都見到側邊嗰啲都係木嘅啲。Ellos entraron este arca y sacaron las cosas y publicaron en periódico. Sí, esto es la verdad. El diluvio de Noé es la verdad, históricamente y arqueológicamente. ¿Por qué? Muchas pruebas descubrieron en estas épocas, en nuestra época. Entonces, con estas cosas podemos creer. El diluvio de Noé es la verdad históricamente. Si el acontecimiento del diluvio de Noé es verdad, Dios nos está diciendo algo. Es tan importante. San Lucas 17, versículo 26 al 30, yo voy a leer. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Esto es muy importante.
Aquí dice que existe un día en el que aparecerá el Hijo del Hombre. Eso es el día del juicio de Dios, último día, juicio de Dios. Sí o sí estará. La Biblia dice que el día del juicio será igual que la era de Noé y que la era de Lot. Entonces, ahora estamos estudiando sobre la historia del diluvio de Noé y con esto tenemos que pensar sobre nuestro futuro a través de la Biblia. Si este acontecimiento del diluvio de Noé es verdad, este versículo también va a cumplir. Sí, va a cumplir. Sí o sí estará el juicio de Dios, último día. Entonces, tenemos que pensar sinceramente, seriamente. ¿Qué hicieron los hombres hasta el día en que Noé entró al arca? ¿Qué hicieron? Dice, comieron, bebieron, se casaron y se dieron en casamiento. Sodoma y Gomorra fue juzgado con fuego y azufre hasta el día en que fueron juzgados con fuego y azufre, comían, bebían, compraban, vendían y construían. Dice, la Biblia explica esto. Entonces, tenemos que pensar sobre nuestra vida también, nuestra fe también. ¿No es extraño entonces? ¿No es extraño esta frase? Aquí no hay nada que diga que murieron por haber pecado, ¿no? No dice que murieron mientras robaban, mataban y adulteraban, sino que mientras que comían, bebían, se casaban. Pensemos, nosotros hacemos estas cosas, ¿no? Nosotros hacemos. Pero aún así, Dios los juzgó. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Porque ellos no tenían ningún interés sobre sus espíritus y Dios. Por eso. No tenían interés en el cielo, infierno, juicio, salvación. Sus intereses solo eran comer bien, vivir bien y ser exitosos. Ellos gastaron toda su vida en disfrutarse hasta el día de juicio. Esto es gran enseñanza para nosotros. Las personas de nuestra época son iguales a las de la era de Noé y era de Lot también. Pensaban, ¿qué comeré hoy? ¿Qué será divertido hacer hoy? ¿Cómo ganaré más dinero? ¿Cómo compraré y venderé? Todos estos son de problemas de este mundo, de carnal. Gastamos toda la vida en comer, beber, casarse, disfrutando y por eso perdemos la oportunidad de resolver el problema del espíritu y de la muerte. Por eso, Dios siempre quiere que piensen sobre estas cosas invisibles. Pero lamentablemente muchas personas no piensan sobre estas cosas invisibles, solamente las cosas visibles. Esto es el problema. Pero deben saber que en la época de Noé y Lot, las personas murieron por esa razón. Reflexionemos nuestra vida también. No es igual que las personas de época de Noé. Tenemos que pensar,
Esto es lo que quiere Dios. Por eso permitió este momento, este seminario, para que podamos pensar sobre estas cosas, comparando la historia del diluvio de Noé. Eso no es mi palabra, la palabra de Dios. La Biblia dice así. La palabra de Dios no miente, ¿no? Y no es necesario que mientan. ¿Por qué miente? No deben ser engañados en su vida. Su vida no fue preparada en el mundo para comer, beber y casarse. No solo esto. Si viven así y les llega la muerte, entonces comprenderán que fueron engañados. Dejamos todo antes de la muerte, ¿no? No podemos llevarnos nada cuando enfermamos y morimos. Sabemos que todo esto es en vano. Es verdad. Entonces, comprendemos que la vida no es para comer, beber y disfrutar, sino para prepararnos para el mundo eterno. Sí. Dios quiere esto. Este seminario de la Biblia es para ustedes y es para este propósito. Ojalá que sepan que después de la muerte existe el cielo y el infierno por medio de este seminario, por medio de la palabra de Dios, la Biblia. Eso no es una broma, sino palabra de Dios. Entonces, y también conozcan la forma de nacer de nuevo y reciban la salvación verdaderamente a través de la Biblia. El criterio es la palabra de Dios, no es la palabra del hombre, ¿no? Entonces, desde ahora vamos a averiguar sobre el Israel. Génesis capítulo 1 al 11 nos habla sobre la historia humana. Podemos ver cómo todo se convirtió en una era en donde nadie busca a Dios. Por eso, Dios eligió un pueblo para que todo el mundo lo conociera. Ese pueblo es Israel. Israel. Aquí Isaías, capítulo 43, versículo 10. Isaías 43, versículo 10. Miremos pantalla y leamos juntos. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Dios eligió a Israel para ser sus testigos. Sus testigos, es decir, testigos de Jehová. Testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son los israelitas. Tenemos que pensar bien, solamente los israelitas. Y yo no soy testigo de Jehová, ¿sí? Los testigos de Jehová solamente son el pueblo de Israel. La Biblia dice así. Otros no. Peruanos tampoco. Hay muchos testigos de Jehová en Perú. Ayer también tocó timbre, ¿sí? Hay muchos testigos de Jehová en Perú, pero eso no es bíblico, ¿no? Bíblicamente, testigos de Jehová pueden ser solo los israelitas. Génesis capítulo 1 al 11 es sobre la historia de la humanidad general, humanidad. Pero desde Génesis capítulo 12 hasta el fin de la Biblia, todo se centra en Israel. Se centra en Israel. Por eso,
es difícil, por eso es difícil entender la Biblia sin conocer a Israel. Por eso, si aprendemos del pueblo de Israel, podremos asegurar que Dios existe y que el Dios de la Biblia es el único Dios. Entonces, vamos a estudiar sobre el Israel. Aquí, si ven aquí, en el mapa, aquí está Corea, sí, Corea. Y aquí es Perú. En medio está Israel. Aquí en centro, cuando todas las naciones ven a Israel, pueden saber que Dios existe. Entonces, ¿cómo nos enseña Dios de su existencia por medio de Israel? ¿Cómo? Hay maneras. Mientras aunque nadie buscaba a Dios, Él llamó a un hombre. Se llama Abraham. Llamó a Abraham y creó una nación que es Israel. Por eso, Abraham es el padre de Israel. Unos 500 años después de Abraham, nace un descendiente. Su nombre es Moisés. Por medio de Moisés y a través de grandes milagros, Dios se mostró a Israel. Cuando Israel estaba bajo esclavitud durante 400 años en Egipto, Dios mandó 10 plagas. Después los sacó de Egipto y dividió el Mar Rojo, los cuidó con nubes y pilares de fuego. Les dio maná y codornices del cielo. Viendo esos milagros, el pueblo de Israel creyó en la existencia de Dios. Por eso, en el monte Sinaí, Israel hizo un pacto con Dios. El pacto son los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés. 10 mandamientos. Esto es el contenido del pacto, ¿no? Dios les dijo que si obedecían estas leyes, les daría gran bendición. Pero que si desobedecían y no guardaban las leyes, entonces habría maldición. Los israelitas hicieron este pacto. Israel dijo, amén. Amén significa de acuerdo, ¿no? Amén. Ellos quisieron la bendición. Aquí, Deuteronomio 11, versículo 26, 28, yo voy a leer. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeréis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyeréis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. ¿Entienden? ¿No? Tomarán este pacto. El pueblo de Israel dijo, amén. Sí. Si Dios es el verdadero Dios, entonces Él dio a Israel bendición. Él dio a Israel bendición cuando el pueblo obedecía, pero maldición cuando desobedecía. Esto es el contenido del pacto, ¿no? Pero viendo la historia de Israel por 3.500 años, podemos ver que ellos obedecieron
durante el reino de David y Salomón. Este momento obedecían mucho. Esto fue cuando conquistaron a las naciones alrededor y fueron el pueblo más fuerte. En la Biblia dice que esto pasó por obedecer. Bendición. Pero en los últimos años de Salomón, él tuvo 1000 esposas, fornicó y adoró a ídolos, cometieron pecados. Por ese pecado de Salomón, la nación de Israel se dividió en dos, por este pecado. Esto es Israel del norte y Judá del sur, así se dividió en dos. De Judá del sur se toma el nombre de judío. Después de dividirse, ellos no se arrepintieron, ellos siguieron viviendo mal, sí, lamentablemente. Por eso, en el año 722 antes de Cristo, Israel del norte fue destruido por Asiria. Finalmente, Judá del sur vio cómo Israel del norte fueron destruidos por desobedecer, pero lamentablemente, aún así, no se arrepintieron ante Dios. Por eso, en el año 606 antes de Cristo, Babilonia convirtió a Judá del sur en una colonia suya. Desde entonces, Israel vivió por 2600 años sin nación propia. Sí, muchos tiempos. Pero aún así no se arrepintieron. Entonces Dios gobernó a Israel por 600 años por medio de Persia, Grecia y Roma, otros países. ¿Por qué? Por su desobediencia, según su pacto. Sí, muy obvio, ¿no? Pero Dios los amó como hijo, por eso eligió y envió los profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Josea, etc., para cambiar sus corazones, pero ellos mataron. ¿Qué pasó? Mataron a los profetas. Tan terrible, ¿no? San Mateo 23, versículo 37 al 38, yo voy a leer. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os dejaba desierta. Explica sobre esto. La gallina junta a sus pollitos cuando está en peligro, ¿no? Israel es como el Hijo de Dios. Y si Israel seguía en el camino de la desobediencia, sería destruido completamente. Por eso Dios envió a los profetas para cambiar sus corazones. Pero ellos los mataron. Tan terrible, ¿no? Cuando Roma gobernó a Israel hace 2000 años, Dios mandó al mundo al último profeta, que fue su Hijo Jesucristo. Jesús vino y señaló los errores de Israel, tal como lo hicieron los demás profetas. Cuando les dijo que
debían de arrepentirse y señaló sus pecados, ellos lo llevaron al gobernador Pilato y lo mataron en la cruz. Esto es la historia de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué crucificó Israel a Jesús en la cruz? ¿Por qué? Yo tuve esta duda mientras aprendía de la Biblia, sí, desde niño. Ellos no creyeron en Dios, israelitas. No, ellos creían fielmente en Dios, fielmente en Dios. Desde pequeños aprendieron a hablar y a leer con la Biblia. Tenía fielmente en Dios. Pero, ¿por qué el pueblo de Israel, que Dios eligió, crucificó a Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué? Es porque no sabían qué es lo que no sabían. No sabían que Jesús era el Cristo. No sabían la razón por qué había venido Jesús a este mundo, a esta tierra. La Biblia explica sobre este propósito. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Aquí explica sobre el propósito que Jesús vino a este mundo. Miremos pantalla y leamos juntos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Muy claramente y exactamente, simplemente explica el propósito de venida de Jesús, ¿no? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esto es el propósito. Pero israelitas no sabían. Las personas no solamente tienen cuerpo, sino también espíritu. Y después de la muerte está el eterno cielo y el eterno infierno. El problema más grande del hombre es el problema del espíritu, ¿no? Todas las personas tienen la enfermedad del pecado en su espíritu. Esto es gran problema. Los pecados que he cometido hasta ahora hacen que vaya al infierno. Esto es gran problema. Más grande que fue una colonia de Babilonia, Israel. Sí. Pensemos, ¿cuál es más grande? El problema del infierno, ¿no? Pero el pueblo de Israel no estuvo interesado en el Jesús que vino para resolver su problema del espíritu. Esto es propósito, ¿no? Pero no tenía interés, no sabía nada sobre este propósito. No estuvieron interesados en el problema del pecado, sino en lo carnal, en resolver la realidad que vivían. En esa época, Israel era una colonia de Roma, ¿no? Roma. Ellos querían que Jesús fuera su rey para destruir a Roma y liberarse. Esto es único interés de Israel. Su interés estaba en liberarse de Roma. Solo estaban interesados en la carne, ¿no? Problema de carne. Comer bien y vivir bien. Sí, en realidad, ellos tenían interés solamente sobre estas cosas. Pero Jesús no vino a este mundo para resolver sus problemas carnales. ¿Entienden, no? Ellos
tienen que saber el propósito que venida de Jesús. Ellos mal entendían en este momento. Lo que Dios quiere dar no es de este mundo. En este mundo está el diablo, el pecado, la tristeza y las lágrimas, ¿no? Lo que Dios quiere darnos es el cielo, con gozo eterno y sin lágrima ni tristeza. Esto es problema, esto es el propósito. Pero al pueblo de Israel no les interesó esto del cielo, infierno y espíritu. Ellos solamente querían liberarse, no más, liberarse del problema de este mundo para comer y vivir bien. Tenían sufrimiento, entonces querían solucionar este problema solo. También es lo mismo que en nuestra época, ¿no? Creemos, oramos, alabamos y vamos a la iglesia, pero casi nadie soluciona verdaderamente su problema del espíritu. Reflexionemos nuestra vida. Yo pensaba sobre mi espíritu antes, mi espíritu salvo o no. Hay que pensar entonces. Este problema es más grande que otras cosas. Nuestro problema de la vida es para desaparecer. Pero el problema del espíritu relacionado con la cosa eterna. Entonces, reflexionemos nuestra vida también. Casi nadie va ante Jesús, aunque su problema del pecado se hace ir al eterno infierno después de morir. Nadie. Si escuchamos las oraciones de la mayoría de nosotros, todo es dame mucho dinero, buen trabajo, salud y bendiciones para vivir. Pero no lo malentiendan. No estoy diciendo que está mal orar por darme estas cosas, sino orar no sabiendo que si muere hoy irá al infierno por su problema del pecado. Entonces, esto es primero. Por eso, lo más importante es que debemos orar para resolver ese problema delante de Dios. Esto es lo más importante. Una persona dice que cree en Dios, hizo que su hijo se casase con una buena mujer, que su trabajo fuera bueno y que su familia estuviera sana. Qué bueno, ¿no? Pero pensemos sinceramente. ¿Jesús vino a este mundo para darnos estas cosas? Sinceramente pensemos. ¿Para eso murió en la cruz Jesús? Vamos a pensar. Es muy simple, ¿no? Hay muchas personas que viven bien sin creer en Dios. Sí, en el mundo. Los dueños de Samsung o Honda, empresa muy grande, no creen en Dios. Ellos sirviendo a ídolo, pero viven muy bien, ¿no? Y tienen mucho dinero. Pero todos los discípulos de Jesús fueron asesinados, ¿no? Todos. Pensemos sinceramente, Jesús no vino a este mundo para resolver los problemas de nuestra vida cotidiana. Tenemos que pensar bien. Cuando Jesús vivió en este mundo, fue ignorado y murió miserable en la cruz, ¿no? ¿Por qué murió Jesús en la cruz? ¿Por qué?
debemos pensar y saber esto, el propósito de venida de Jesús, muerto de Jesús. ¿De qué razón murió Jesús en la cruz? Murió para salvar a todas las personas que sin remedio van al infierno. Y lo hizo para que puedan ir al cielo. Vino para salvar nuestro espíritu. Sí, vino para salvar a los pecadores, dice, ¿no? Las personas, en lugar de ir con Jesús para resolver sus problemas del espíritu, llegan a Él para pedirle que resuelva sus problemas de vida cotidiana. Y por eso no pueden recibir la salvación. Esto es la razón. Tenemos que pensar sinceramente, seriamente. Miremos pantalla. Tercera de San Juan 1, 2. Miremos pantalla y leamos juntos. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este versículo ayer también hemos visto, ¿no? El orden es muy importante. Esto es el orden de Dios, que bendición, nos da bendición. El alma, espíritu, es lo primero. Después de esto, todas las cosas. Alma, espíritu, después todas las cosas. Las cosas carnal. Generalmente las personas van a la iglesia, oran y leen la Biblia, pero no quieren solucionar su problema espiritual y por eso no pueden recibir la salvación. No tienen interés acerca del problema del espíritu. ¿Por qué? Este problema no puede ver. El problema del espíritu, invisible. Por eso no piensan sobre esto. Pero este problema es más grande que problema de cotidiano. Por eso, a través de la Biblia, tenemos que pensar bien, ¿sí? ¿Cuál es el orden exacto? Explica así. Prospera tu alma, ¿sí? Significa salvación. Así como todas las cosas. Si quiere recibir la bendición de Dios en el mundo, este mundo, hay que solucionar primeramente el problema del espíritu. Hay que recibir la salvación primero. Esto es el orden. Si no soluciona este problema, Dios no puede ayudar. ¿Por qué? Esto es el orden. Sí. A través de este seminario tenemos que ordenar nuestro concepto de bendición de Dios, la salvación. Ojalá que pueda entender bien, ¿no? Así, tenemos que tener interés sobre el problema del espíritu, ¿no? Aquí también, San Juan, capítulo 5, versículo 39 al 40, miremos pantalla y leamos juntos. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Versículo 40. El problema es el versículo 40. Dice, y no queréis venir a mí. Esto es palabra de Jesús. Jesús es Dios. Dios dice, no queréis venir a mí, a Dios, para que tengáis vida. No quieren personas, no tienen interés. El problema es el versículo 40. Si no hace el versículo 40,
aunque vayan a la iglesia, no van para obtener la vida eterna, ¿no? Vida eterna, salvación. No están interesados en su espíritu. No están interesados en el eterno cielo e infierno. Por eso no obtienen la vida eterna, la vida verdadera, la fe verdadera, la salvación. Durante este seminario hay que resolver este problema del espíritu. En ese tiempo, esta época, los israelitas no tenían la autoridad para matar a Jesús porque eran gobernados por Roma. Por eso ellos llevaron a Jesús al gobernador Pilato y le pidieron a él que lo matara. Sí, así. Pero cuando Pilato vio a Jesús, vio que no tenía pecado, solamente que hablaba del espíritu, cielo, infierno y de estas cosas. Pero los judíos israelitas pedían que lo matara sin alguna razón. Sí, querían mucho que mató a Jesús. Por eso dice, y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado, crucificado, sea crucificado. San Mateo 27, 23 dice así. Esto es el corazón de israelitas en este momento. No sabían nada sobre Jesús. No sabían nada de el propósito de venida de Jesús. Aunque reían mucho de la Biblia, pero no entendían, no conocían, no sabían. ¿Por qué? No tenían interés el problema del espíritu. Solamente ellos veían las cosas visibles, las cosas del mundo, el problema cotidiano. Problema cotidiano. Esto es el problema, ¿no? Pero Pilato no lo entendía. Sí, Pilato es mejor, parece que, mejor que israelitas. Este momento su corazón, ¿sí? Porque Pilato quería salvar a Jesús, ¿sí? No quería matar a Jesús, porque no tenía pecado, por eso. Pilato no lo entendía entonces. ¿Cómo puedo matarlo? ¿Cómo puedo matarlo si no tiene pecado? Entonces, ellos le pedían que lo matara por rebelarse contra el gobierno. Sí, cualquier razón. Pilato, entonces, al final, Pilato cobardemente envió a Jesús a ser crucificado para satisfacerlos, sí, a los israelitas. Esto es el resultado. Aquí dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Así, dijo así. Pilato lavó sus manos y dijo así, mire, yo no tendré el pecado. Él tenía miedo, parece que, sí. Parece que él tenía algo, sí, concepto de Jesús. Muy lamentablemente, él perdió su vida eterna. Parece que mejor que israelitas. Él pensaba sobre Jesús. Pero al final, sí, eligió su deseo, su pensamiento carnal, ¿no?
Y dijo así: yo no tendré el pecado de matar a Jesús. Lo mató porque ustedes me lo piden. Pero ¿quién recibirá la consecuencia del pecado por matar a Jesús? Así preguntó. Ellos les prendieron, israelitas, muy fuerte así. Miremos pantalla. Esto es la respuesta de israelitas. San Mateo 27, 25. Miremos pantalla y leamos juntos. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esta respuesta tan terrible dice: no solamente recibiremos nosotros esa carga, sino hasta nuestros descendientes que nacerán en el futuro lo recibirán. Así que no te preocupes, sino matarlo. Fuertemente respondió así. Así dijeron los israelitas. Y así Dios los maldijo. Sí, según su palabra, según su respuesta. Por rechazar y crucificar a Jesús, Israel fue la nación más miserable y maltratada del mundo. Por esta causa, Israel, por 2000 años, no pudo vivir en su propia tierra. Fue un pueblo esparcido por todo el mundo y a cualquier lugar que iban los asesinaban. ¿Por qué? ¿Por qué? Por rechazar a Jesús, según su palabra, según su corazón, su deseo. Las personas saben que Israel tiene una historia miserable, pero no saben mucho por qué. ¿Por qué? No saben que murieron de acuerdo a lo que dijo en la Biblia. Sí, a lo que dijo en la Biblia. Desde ahora deben aprender que Dios hace de acuerdo a lo que dice. Sí. ¿Por qué? Dios es fiel, honesto. Mire, esto es Jerusalén en el año 70 después de Cristo. En ese momento pasó algo muy grande. Roma gobernaba el mundo. Había diferentes países que se quisieran independizar. Israel se quería independizar y por eso Roma envió a su ejército para destruir a Israel. Jerusalén está a una altura de 700 metros. Ahí vivían 1 billón de judíos y entonces el ejército romano encerró este lugar y era imposible que los israelitas salían. De esta manera los romanos los mataron de hambre durante 5 meses. Históricamente esto es verdad. 5 meses. Adentro no había de comer y por eso comían de los árboles, de las plantas. Después, cuando terminaron con todo, comieron hasta sus propios hijos. Esto es todo el hecho verdadero históricamente. Hay muchas pruebas y literaturas se quedaron hasta ahora como un libro crónica de los judíos de historiador Flavio Josefus. Sí, hay muchas evidencias, pruebas, pero lo más cierta prueba es la Biblia, ¿no? Aquí, Deuteronomio 28, 57 dice así: al
recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente, por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Así realmente ocurrió este acontecimiento. Cuando el ejército romano vio esto, se sorprendieron muchísimo, ¿no? Muchísimo. Por eso dijeron que este pueblo debía morir. Por eso mataron todo. Normalmente en una guerra no matan a los niños ni a los ancianos, pero en ese momento mataban a todo. Este pueblo debía morir todo, totalmente han destruido. También las personas que crucificaron a Jesús murieron en esa época. Sí, esto es maldición, según tu palabra, según sus palabras. Y desde este momento, los descendientes de Israel fueron castigados por casi 2000 años hasta ser independizados. Esto es el inicio, solamente esto es el inicio de la historia de la matanza de los judíos. En el año 70 murieron 1 millón de judíos. Esto es inicio, sí, esto es un inicio. En el año 135, el emperador romano Adrián destruyó las 985 ciudades de Israel y mató a 580,000 personas. A los demás los esparció por el mundo. Las cruzadas, ¿saben? Cruzadas fueron de la Iglesia Católica. Por 200 años los católicos mataron a los judíos porque decían que eran los hijos del diablo que mataron a Jesús. Y entonces 1 millón de judíos murieron. A cada lugar que iban, mataban a los judíos sin parar. Las cruzadas. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler mató a un total de 6 millones de judíos. Los alemanes llevaron los judíos de Europa hacia el campo de concentración y hicieron matanza. Eso se llama el holocausto, ¿no? ¿Conocen esta palabra? Holocausto. El holocausto es una palabra usada en la matanza de animales. Los alemanes mataron a los judíos como a animales. Auschwitz, muy famoso esto. Auschwitz es una concentración más conocida como donde han matado muchísimos judíos. Mientras Segunda Guerra Mundial los llevó a campo de concentración y les disparó. Sí, disparó. Cuando faltaban las balas, los golpeaban a muerte. También para matar a muchos, ellos usaban gas venenoso. Sí, gas venenoso. Mataron mucho. Respirando este gas venenoso, vomitaban, se les salían los ojos y se enloquecían. Para intentar salir de estos lugares, lascaban las paredes
aún ahora, siguen las marcas ahí. Después de morir, hacían jabón con sus grasas de cuerpo. También los usó un experimento. Miren, cortaban las piernas de las mujeres y les metían bacterias para ver qué pasaba. Tan horrible, ¿no? Abrían el pecho de una persona viva, sí, para ver cómo funcionaba el corazón. Entonces, en la condición viva, abrió sus pechos. Realmente ocurrió. Abrían la cabeza para ver cómo era el cerebro de una persona viva. Ellos hicieron cosas que no se deberían hacer nunca hacia judíos. Esto es maldición. Pensemos sobre esto, ¿no? 40,000 judíos vivos fueron usados en experimentos. Alemania, este país, Alemania, es considerado el país más avanzado en medicina, ¿no? ¿Por qué? Es porque hicieron experimentos en personas, ¿no? En ese momento murieron 6 millones de judíos. Hay que saber por qué ellos sufrieron así, por qué sufrió Israel así. ¿Por qué? Por una razón: por matar a Jesús en la cruz. ¿Por qué? No sabían por qué vino Jesús en la tierra. No tenían interés sobre las cosas espirituales, invisibles. No tenían interés el problema del espíritu. Vamos a ver un video sobre el sufrimiento de los judíos. 나치는 유대인에 대한 편견을 공공연하게 드러냈다. 그들은 1차 대전의 패배가 유대인들 때문이며 유대인들이 국제적으로 독일에 대한 음모를 꾸미고 있다고 주장했다. 나치의 망상은 끝이 없었다. 지난번 전쟁이 끝난 후 유대인들이 유럽의 도시로 몰려들었습니다. 그들은 작은 기생충처럼 유럽 국가 속으로 파고들어 수천 년 된 문화를 위협하고 범죄를 저지르며 부정부패와 혼란을 야기하고 있습니다. 이후 히틀러는 비밀리에 유대인 말살을 명령했다. 1942년 1월 로즈 게토에서 이송될 유대인들이 처음으로 선정됐다. 그곳에 들어가면 사람들이 비명을 질렀습니다. 모두들 어찌할 바를 모르고 손톱으로 벽을 긁으며 가스에 질식할 때까지 울부짖었습니다. 지금도 눈을 감으면 그 모습이 떠오릅니다. 아이를 품에 안고 서 있던 어머니들의 마지막 모습이.
tan horrible, ¿no? Desde ahora tenemos que pensar bien. Nosotros estamos aprendiendo de la historia de Israel que ha ocurrido realmente, de acuerdo a la Biblia. Ahora debemos recibir una enseñanza de esto. Sí, realmente ocurrido de acuerdo a la Biblia. Aquí, San Lucas 23, versículo 31, miremos pantalla y leamos juntos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Aquí es lo que dijo Jesús. El árbol verde significa Israel y el árbol seco significa los gentiles, como nosotros. ¿Qué se quemará mejor? ¿Qué se quemará mejor? ¿El árbol verde o árbol seco? Árbol seco, ¿no? Como nosotros, gentiles. El árbol verde, que es Israel, es como un hijo para Dios. Cuando israelitas crucificaron a Jesús y lo rechazaron así, fueron castigados horriblemente. Ya hemos visto este video, ¿no? Horriblemente. Hasta árbol verde. Entonces, ¿qué pasará? Desde este momento tenemos que pensar seriamente. Entonces, ¿qué pasará con nosotros que somos gentiles como árbol seco? ¿Qué pasará? ¿Será bueno? ¿Será mejor? ¿Será peor? Será peor. La tribulación de Israel es la sombra del infierno. El infierno existe, ciertamente, realmente. Aquí también, San Lucas 12, 5, miremos pantalla y leamos juntos. Pero os enseñaré a quién debes temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tener poder de echar en el infierno. Sí, os digo a este temed. Jesús dijo así. Después de la muerte existe el infierno. Existe el infierno. Jesús no miente. Existe el infierno. Cuando estaba en Corea, tuvo consulta con un joven, sin importar cuánto le pedí que escuchara la palabra y que recibiera la salvación. Pasa un tiempo, él se enojó a mí y me dijo, déjeme, para mí no importa que iría al infierno, estoy bien, entonces déjeme, por favor. Dijo así. ¿Por qué dijo así? ¿Por qué? Lo dijo porque no sabe y no tiene idea de qué es el infierno tan temeroso. Sí, no tiene concepto, no tiene idea. Por eso dijo así. Pensemos, el pueblo de Israel también, dijo que su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Dijeron así, ¿no? ¿Por qué dijeron así? Porque no sabían. Si hubieran sabido que Dios hace según lo que dice, no lo habrían dicho. Sí. Vean la Biblia, la historia de Israel pasó según la palabra. ¿Por qué se predica esta palabra? ¿Por qué? Es porque existe el infierno. Si no existiera el infierno, no predicaría. ¿Para qué predicar? Sí, ¿para qué? Cuando predicamos así, las personas no nos rechazan,
nos rechazan e ignoran. Aunque les pidamos que escuchen la palabra para que puedan ir al cielo, a veces nos insultan. Pero, ¿por qué seguimos predicando? ¿Por qué? Es porque existe el infierno. Existe el infierno. Porque verdaderamente existe el infierno. No es mentira, no es una cuenta. No, realmente existe el infierno. Sería bueno que solamente existiera el cielo. No hay razón de seguir predicando cuando nos rechazan. Pero insistimos más, porque no solamente existe el cielo, no hay nada en ningún intermedio, no hay. Es el cielo o infierno, no más. ¿En qué parte de la Biblia dice que hay un lugar intermedio? No hay. Ninguna parte de la Biblia dice así. Entonces, después de la muerte, vamos al cielo o al infierno. Hoy, por medio del diluvio de Noé y por medio de la historia de Israel, Dios nos grita, regresa, por favor, regresa. Sean honestos y pregunten sí mismo, seriamente, por favor, ¿de verdad tiene interés de saber a dónde irá su espíritu después de la muerte? ¿O son verdaderamente nacidos de nuevos? ¿Pueden ir al cielo aunque mueren hoy? Este tema es muy importante. Tenemos que pensar sinceramente, seriamente. Si no es así, no pueden respuestar sobre esta pregunta. Deben nacer de nuevo por medio de la Biblia durante este seminario. No estamos escuchando cosas divertidas ahora, hoy día. Son cosas que tratan sobre nuestro destino eterno en este seminario. De verdad, quisiera que nadie rechace esta oportunidad. Oíd y vivirá. La Biblia dice así: oíd y vivirá vuestra alma. Faltan 3 días para que mi espíritu viva. Quisiera que todos recibieran la salvación y que tuvieran la fe para ir al cielo. Vamos a orar para terminar. Vamos a orar. Dios Santo Misericordioso, hoy aprendimos por medio del diluvio de Noé e Israel que tú haces según tu palabra. Queremos que esta palabra se quede con nosotros. Ayúdanos a que nadie rechace tu voz, que pide que nos arrepintamos. Ayúdanos para que todos podamos asistir los 3 días que faltan y que todos puedan recibir la salvación, que es tu bendición más grande. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.